versículo 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Dio a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, que prepararon mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Quién está vestido de boda? Mas él endureció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Estamos en una serie sobre las parábolas de Jesús, y con esta parábola lo primero que llama la atención es que hay tanta brutalidad relacionada con una boda. Esta es una boda, pero hay ejércitos destruyendo pueblos, hay un hombre que lo echan al infierno. Es decir, ¿por qué tanta brutalidad? Un poco en una boda, es un poco extraño. La parábola es sin duda escatológica en su naturaleza. Es decir, esta parábola nos dice algo sobre el fin de los tiempos. Y creo que capta, antes de ir avanzando, creo que captan algunos de los actores principales aquí, o las indicaciones principales para ir entendiendo la parábola. El rey aquí en la historia es o representa a Dios el Padre. El hijo que se casa, aunque solo se menciona una vez, ahí ya no hay mención del hijo, pero ahí está como una persona, una figura ahí dentro de la historia. El hijo que se casa, obviamente, es Jesucristo. La boda nos apunta a pensar, y es una representación de las bodas del Cordero descrito en Apocalipsis capítulo 19. Y las tinieblas de afuera, el lloro, el crujir de dientes, la destrucción de las personas, el incendio de su ciudad, todas estas descripciones tienen que ver con el castigo eterno. Estos son términos que se usan en el Nuevo Testamento, especialmente por Jesucristo mismo, para describir el castigo eterno. Entonces, esos son los actores, las indicaciones principales, y la pregunta es: ¿cómo hemos de entender entonces esta parábola? Quiero verlos según los tres grupos específicos dentro de la parábola esta mañana. Los que primero fueron invitados, los que fueron invitados después, y al final un invitado en particular. Primero, los que primero fueron invitados. Por un lado, se puede decir que los que fueron invitados primero representan a los judíos. Si tomamos la parábola en su contexto de toda la Biblia, hay cierto sentido, y es correcto, que se puede entender que los que primero fueron invitados son los judíos. Hay que entenderlo, por ejemplo, que primero Dios se reveló a los judíos. En todo el Antiguo Testamento lo vemos,
Y luego, con la venida de Jesucristo, y Pablo lo explica en Romanos 11, cuando los judíos rechazaron a Jesucristo, eso abrió la puerta para la entrada de los gentiles. Y comenzamos a escuchar desde Cornelio, por ejemplo, y de ahí muchos más. Pablo en Hechos 13 comienza sus viajes y su destino es llevar el evangelio a los gentiles, a los griegos. Pablo, por ejemplo, como dije en Romanos 11, habla de las ramas que fueron injertadas en lugar de los judíos, que son las ramas que fueron desgajadas. Por un lado, es correcto ver aquí que Jesús tiene en mente específicamente a los judíos, porque primero fueron invitados. Pero no es, si lo miramos solo ahí, no vamos a entender bien la parábola. Porque no es exclusivamente o solo judíos. Porque hay muchos judíos que se salvaron, que van a estar ahí lo que Juan describe en Apocalipsis 19, en las bodas del Cordero. Juan, el mismo que está, Mateo que está describiendo esto, muchos judíos van a estar ahí. Entonces, y entendiendo en su contexto, esta parábola viene de decir, se encuentra en Mateo 22, Mateo 21 y en lo que resta de Mateo 22, esto viene en medio de una sección en que Jesús está en conversaciones y en discusiones, se puede decir conflictos, con los líderes religiosos de los judíos, fariseos, los saduceos, aparecen aquí con conversación con Jesús, etc. Entonces, específicamente se debe entender a este primer grupo de los que fueron invitados. Jesús tiene en mente a los líderes religiosos de los judíos que rechazaron la venida y el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahora, observa que este primer grupo de invitados fue invitado 2 veces. Mira, esta parábola tiene un montón de detalles que son importantes. A veces una parábola tiene uno o dos detalles claves para entender el punto, y los otros detalles simplemente están ahí para ayudar la historia, pero en este caso no es así. Hay un montón de detalles que son claves. Por ejemplo, este primer grupo fue invitado 2 veces. Ahora, ¿por qué Jesús destaca y 2 veces? Quiero que lo vean ahí. Versículo 1, los versículos 1 al 3, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Ok? Versículo 4, intenta otra vez, la palabra clave es volvió a enviar a los siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, y con más detalles, más pasión, más llamado, ahí como, pero hay que decirles que he preparado mi comida. Ok, está duro, ¿no? Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venir a las bodas. Está ahí 2 veces y de esa manera para mostrarnos que no era la voluntad de Dios que alguien perezca. Dios extiende su invitación, extiende su rezo, extiende el mensaje del Evangelio. Demuestra el rey se les mostró misericordia. Llamó. Pero observa que hubo 2 respuestas muy distintas, ambas negativas, pero es otro de aquellos detalles que es bastante importante. Algunos reaccionaron violentamente. En el versículo 6 vemos su reacción. Y otros, tomando los siervos, los apretaron y los mataron. Y si uno por primera vez en su vida lee esta parábola, si simplemente está leyendo sin ningún pretexto, ninguna opinión tocante al asunto, eso debe un poco de shock ahí de que a recibir una invitación a bodas, que decidan matar a los mensajeros, mira, quizás si pensamos en el contexto de, por ejemplo, de las historias antiguas de Europa,
donde se casaban por motivos políticos, ahí quizás lo entiendo. Pero eso es nada que ver, es decir, el rey simplemente quiere que si vamos con el hecho de que son judíos los que primero, los primeros hijos del rey de Dios, los que recibieron, como dice Pablo, los pactos, las bendiciones, todo. No era un pueblo extraño, eran los que deben haber recibido la invitación de Dios. Y no. Mataron a nosotros. Y Jesús, por si acaso, varias veces confronta a los fariseos, que son como sus padres. Esteban, por ejemplo, en el capítulo 7, él confronta a los líderes religiosos que son como sus padres. Él, en uno de los capítulos más largos de la Biblia, cuenta delante de ellos, en defensa de sí mismo, la historia de Israel. Pero si tú lees su acontecimiento de la historia de Israel, él está poniendo detalles específicos ahí, para despertarlos o para confrontarlos a los fariseos que son como sus padres, que cada vez que Dios mandó a alguien para salvarlos, como por ejemplo José, los otros judíos, en este caso sus hermanos, lo maltratan. Cuando mandó a Moisés, los judíos lo maltrataron. Cada vez que manda profetas, lo matan. Y es simplemente Jesús aquí otra vez destacando la misma cosa. Pero hay otra reacción de los judíos, de aquí, dentro de la historia de los que fueron invitados a la boda, que quiero explicar. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron y recibieron la invitación y no hicieron nada, sin hacer caso. Algunos a su labranza, uno a su labranza y otros no reaccionaron violentamente. Básicamente, hicieron lo que quizás yo no sé en algún momento, ¿no? Recibir una invitación que no de ellos, simplemente ignoraron. Hoy en día se puede observar ambas reacciones a la invitación de Dios. Por ejemplo, la reacción violenta. Nadie debe estar confundido en este punto. Desde Esteban en Hechos capítulo 7 hasta hoy en día, 2017, siempre ha habido violencia en contra de los que quieren seguir. Hoy en día, hay lugares en el mundo donde jamás podríamos hacer lo que estamos haciendo ahorita. No podríamos reunirnos libremente, abiertamente, con un banner ahí anunciando que aquí se reúne la iglesia. No sería eso sucede. Hay muchas personas que simplemente por ser cristianos sufren bastante. Siempre ha habido, Jesús lo dijo, siempre habrá persecución, en muchos casos de violencia, que se cumple. Hay que entender que esto es real. Y gracias a Dios, en su misericordia, no nos toca a nosotros. Ahora, esta es la otra reacción. Por eso he dejado ahí el versículo 5. Todos los que ignoramos la invitación, aquí se pone mucho más difícil para nosotros. Quiero explicar lo que yo decir. Por ejemplo, hay mucha gente religiosa que por un lado la persona es religiosa y a la vez ignora esta invitación a las bodas del Cordero. Es religioso y a la vez ignora la invitación. Es como que usted que una persona religiosa normalmente quiere seguir a Jesús. No es necesario. Hay muchas personas en vida que mantienen un vínculo mínimo con la religión. Sin embargo, el 99% y más de su vida pasa sin que haya ninguna consideración de Dios en sus pensamientos.
en tus decisiones, en tus consideraciones, en tus reflexiones, en tu gratitud, etcétera, etcétera. Es decir, nadie debe confundirse. Una persona religiosa puede quedarse en el simplemente ignorando la realidad. Hay personas que cuando su hijo llega a los 12 años dicen, no, no, hay que darle sus oraciones. Es la persona que asiste a la iglesia bautista y viene externamente hace lo que debe hacer, pero vive de otra manera en su casa. Durante toda la semana, en Dios como una parte íntima, donde leer su palabra, no toma decisiones pensando en la voluntad de Dios, es de esta manera como que ignoramos la vida. Nuestra cultura, quiero explicar algo acerca de la cultura postmoderna en la que vivimos ahora. Quiero darles una breve historia para que lo entiendan. Hace más o menos 150 años, el mundo en general, todo lo que los historiadores describen como la época moderna. Su principal característica, la principal característica de la época moderna era la afirmación que las fuerzas naturales, ya no el poder sobrenatural de Dios, que las fuerzas naturales explican nuestro mundo. Antes de los años 1850, 60, en casi todo el mundo se explicaba nuestra existencia a base de una explicación de deidad, que Dios nos explica. Si tú vivías en Europa o en Estados Unidos o en Sudamérica, era el Dios de la Biblia. Si vivías en otro sitio, podría ser otro Dios, pero en casi todo el mundo era así, hasta más o menos los años 1850. De ahí entramos en esta época moderna en que la explicación de nuestra existencia ya cambió. Ya no era que Dios, el soberano Dios, está detrás de todo, sino que son las fuerzas naturales. De ahí surgió la enseñanza de la evolución, Darwin, etc. Aunque todavía vivimos dentro de esa realidad, algo ha cambiado. Y eso es lo que quiero que entiendan. Algo ha cambiado en las últimas décadas. Se refiere hoy a que vivimos en una cultura o un tiempo postmoderno. ¿Qué significa? Nuestra cultura postmoderna, la resistencia a la invitación del Evangelio es mucho más útil. Mira, con una persona moderna que cree en la evolución, que cree que las fuerzas naturales explican nuestra existencia, nuestra historia, etc., uno puede discutir, uno puede tener una buena discusión, si uno puede comparar evidencias para la creación, evidencias para la evolución, se puede tener una conversación, pero con una persona postmoderna ni se puede conversar, no se puede conversar, porque para una persona postmoderna, y eso es lo que ha cambiado la tecnología, todo es relativo. Todo es relativo. Es decir, si tú crees algo, bueno. Si para ti funciona, está bien. Si te ayuda, excelente. O yo creo otra cosa. Y en el fondo, la persona no cree que lo que tú crees, o lo que él cree, o lo que otra persona cree, que el mundo tenga algún valor principal. O alguna explicación suprema. Todo es relativo. ¿Sabes qué? Eso hace más difícil nuestro trabajo de invitar a las bodas, de invitar a la boda del Cordero a los que necesiten escuchar de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que yo he encontrado es esto: que si pongo para una persona así el Evangelio en su contexto bíblico, si comienzo con Génesis, explicando la historia de la Biblia, al menos tengo de qué comenzar para tener una conversación. Y bueno, que Dios abra los ojos de aquella persona. Ahora, aquí sigue avanzando. El resultado final de los que fueron invitados aquí, de los que fueron invitados primero, que rechazaron la invitación, mira el versículo 7.
Al oírlo el rey se enojó. Así cuando el rey, en la palabra de Dios, escucha que han ignorado la invitación y a la vez han rechazado, han matado a los siervos los mensajeros, Dios responde con su ira. Se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidios y quemó su ciudad. Solo quiero que la persona que responde con violencia a los testigos del Evangelio y a la persona que simplemente ignora la invitación, en el fondo, ambos rechazan la invitación. Y ambos sufrirán el castigo. Así que el rey no hace distinción. Y Dios. Ahora hay que avanzar. Los que fueron invitados primero, ahora los que fueron invitados. Versículo 9. Quiero que vean un par de detalles aquí breves de este grupo. Los detalles son claves en esta historia. Versículo 9, el rey le dice a sus siervos: id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Y qué pasa? Los siervos del rey salen a las calles, a los caminos, a cualquier lugar para invitar a la gente a que venga a la boda de su hijo. Todos son invitados. Y la clave aquí es que cualquiera puede venir, va a cualquiera. Y solo quiero que pienses por un momento, medita por un momento. Primero se extienden las invitaciones a un grupo específico. Históricamente se puede ver a que esa invitación llegó a los judíos. Y cuando ellos rechazaron la invitación, Dios en su plan soberano, su plan diseñado antes de la fundación del mundo, en su plan abrió en aquel momento la puerta para que cualquiera venga. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que no hay restricciones basadas en raza, o clase, o género, o edad, o riquezas, o educación, o apellido, o lo que sea. No hay restricciones. El Evangelio y la gracia de Dios se extiende, son invitados los de cualquier raza, cualquier clase, cualquier edad, cualquier fondo económico, cualquier nivel de educación. Ahora, miren el versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Otro detalle. Juntamente malos y buenos. Ahora, yo entiendo la parte de buenos, pero malos. Y Jesús nos dice: no es necesario incluir ese detalle si no fuera que Él quiere decirlo. Malos. Otra vez, piensa. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Está diciendo eso. A la lista anterior de raza, clase, género, edad, etc. Esa lista que ya recibe la invitación. Se puede añadir un grupo. Se puede agregar el fracaso moral. Fracaso moral. Y cuando Jesús se invita, cuando el rey invita específicamente a los buenos y los malos, Jesús nos está diciendo, ¿no? Que a pesar de todos los fracasos, la invitación cristiana buenos y malos. Es decir, según la manera en que la sociedad los mide, habrá en el cielo tanto buenos. Podría decir que
según también lo que la sociedad determina, habrá en el cielo, según las medidas de la sociedad humana. Cada tu fracaso moral del pasado son los que extienden la invitación a todos. Termina esta historia, un último grupo, en este caso no es el grupo, no es una persona, un invitado en particular. Y otra vez, detalles claves y bastante interesantes. Para el contexto, dame un momento para describir, para que podamos sentir lo que está pasando. Imagínate la boda. La sala de bodas se llena de invitados. ¿Okay? Ahí está el palacio del rey, la boda de su hijo, y se llena. Y el corazón del rey está lleno. Y él hace lo que corresponde a un rey que ha invitado a un grupo de invitados, en este caso de los caminos de cualquier residencia, de cualquier lugar, y se llena la sala de bodas. Y entra el rey. El versículo 11 destaca que entra el rey. Pon tu mente ahí. Llegamos a las bodas del Cordero en el cielo. Y entra Dios. Ese es el cuadro de Jesús está preparando nuestra mente y nuestras emociones para sentir la realidad de las bodas del Cordero. Entra el rey. Y él viene, según el versículo 11, con un detalle clave, para ver a los convidados, para vernos. Él quiere vernos. Imagínate, estamos ahí y Él quiere poner su ojo sobre mí, sobre ti. Cuando un padre, cuando un hijo, en una ceremonia, por decir, del colegio, tiene una parte o recibe un premio y sube el aplauso ahí y baja, y el niño ¿qué hace? Busca con sus ojos a quién? Los padres. Y cuando el padre o la madre conecta ahí con los ojos y lo ve y sonríe, tú sabes cómo se llena el corazón del niño. Esa es la ilustración. Es decir, él viene y quiere poner su vida sobre personal. Nos ama. Nos ha invitado y quiere, no nos ha invitado, pero va a mantener su distancia. Entra a la vida. Ahora, el rey se llena de gozo, viendo que la sala de bodas se ha llenado para la celebración de la boda de Jesús. Pero en un momento, un detalle claro, su ojo se enfoca en un rico. ¿Qué rasgos para sentir? Vamos a ver. Texto aquí. Entró a las bodas un invitado que no estaba vestido. Y fue el rey para ver a los convidados. Vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Basta. Tanto que la diferencia entre operarte en esta celebración eterna o ser examen. Él le dice, amigos, no traje sin estar vestido de boda. ¿Qué ha pasado? Aparentemente cada invitado hubiera recibido un vestido de boda. Puede ser como hoy, está diferente, pero en aquel tiempo lo había vestido. Todos sabemos que en el contexto de pero no nos dice detalles como ya. Se les pidió, entonces, que retiraran su ropa normal, sea pobre o rico, todos.
Nadie entra con su propia, como en Estados Unidos los colegios, mucho tiempo los colegios estatales no tenían realmente estas restricciones en cuanto a los que uno podría llevar, no hubo uniformes. Ahora se está cambiando un poco, porque se da cuenta de que si cada uno puede llevar su propia ropa, los que vienen de hogares de dinero, vienen mejor vestidos, comienzan a mirar más a los que tienen menos, es todo un problema con la soberbia del corazón. Entonces, en esta hora, nadie entra. Sea pobre o rico, sea bueno o malo. Todos tienen que cambiar su ropa, vestido de rey o obispo. Cuando el rey le preguntó cómo entrarse aquí, si está vestido de modo, el hombre lo tuvo. Quiero que vean, es triste, es duro, pero quiero que vean la reacción del rey. Este hombre recibió el mismo trato con todos los que fueron invitados y no querían venir. El castigo eterno. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. En esas descripciones, las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, son términos que Jesús usa constantemente para describir la realidad del infierno. Constantemente lo usa Jesús. Entonces, esta es en realidad una tercera manera de rechazar a Jesús. Y quiero que lo vean. Vimos primero, uno puede rechazar a Jesús violentamente, y hay gente que oye. Uno puede rechazar a Jesús simplemente ignorándolo, y hay mucha gente. Y la tercera manera de rechazar a Jesús es puedes rechazarme a Jesús buscando acercarte a Él a base de tus propios términos, es decir, como tú quieres, vestido con tu propio vestido de boda. Algunos lo hacen tratando de negociar con Dios. Te serviré si me das lo que realmente quiero. Si estoy dispuesto a servirte, pero tienes que darme esto, lo otro, ya, la autoridad, lo que sea. ¿Y qué pasa cuando uno comienza a recibir mal en este bien? Ahí nuevamente rechaza a Dios, porque ya era en un sentido un contrato que tuvo con Dios, aunque nunca firmó nada, pero hubo un acuerdo ahí. Es decir, si uno viene así, no funciona. Otros vienen a Dios por su propia justicia moral y esperan que Dios los acepte, basados en la suficiencia de su propia justicia. Es decir, encarnar una justicia, vivir de manera moral, ser un buen prójimo, amar, ser un buen padre, ser un buen vecino, etcétera, etcétera. Y decir, mira mi vida, mira, yo no hago eso, lo otro, y hago todas estas cosas, soy generoso, soy misericordioso, Dios quiere que aceptarme. Y así es otra manera de respetar a Jesús. Es decir, es vestirte de tu propia vida, orar, y decir, de esta manera entra en él a la puerta de Dios. Y no todo. Además, serás echado. Solo voy a citar de ti. Donde hay el vestir de dientes y tinieblas. Bueno, ¿qué hacemos con esta parábola? ¿Qué hacemos con lo que Jesús dice al final? Esta parábola termina con Jesús diciendo, porque muchos son llamados, pocos. Como hicimos la semana pasada con la parábola, donde vimos que los primeros eran postreros y los postreros primeros, es decir, como la parábola comienza y termina con esta frase, hay que entender la parábola según esas frases. En este caso no comienza así, pero termina con esta frase. Entonces hay que entender, es decir, queremos que la parábola explique la frase y viceversa que la frase explica la parábola. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Bueno, la primera pregunta es esta: ¿quiénes somos los hombres?
dentro del contexto de la parábola o de toda la Biblia, es un grupo selecto. Si vemos que los llamados en la parábola, hubo un grupo que primero fue invitado. Si la invitación no salió al principio a todos. Si vemos la historia de la Biblia, vemos que ahí está Israel, que recibió esa primera invitación. Estamos hablando de los judíos. Pero cuando ellos rechazan el llamado, Dios extiende su invitación a todos, a cualquiera. Es decir, los que son llamados al principio son los judíos, son los que fueron invitados primero. Entonces preguntamos, ¿quiénes son los escogidos? En este caso, hay que entender que los escogidos es un grupo más pequeño que los llamados. Son los grupos más pequeños que los llamados, los invitados. No todos los que escuchan la invitación vendrán a las bodas del Cordero. Mira, en verdad son los que Dios escoge. La doctrina de la elección es muy clara en la Biblia. En Marcos 13 Jesús habla de los escogidos que Él escogió. Sí, no podemos negar la realidad de la elección. Pero me preguntes, ¿por qué la referencia aquí a los escogidos? Entendemos que primero los llamados, que en este caso eran los invitados, y después los escogidos. ¿Sí? ¿Por qué Jesús decide hablar de ese segundo grupo como escogidos? Quiero que me entiendan bien. El énfasis de la parábola no está en el hecho de que los que vinieran a la boda son elegidos. Es decir, el énfasis no está en que ellos son elegidos. El énfasis está en el hecho de que ellos escucharon la invitación y vinieron a la boda vestidos con el hermoso vestido de boda provisto por el rey mismo. Es decir, la palabra no enfatiza, ¿quiénes son los que vinieron? Los escogidos. No. Enfatiza, ¿quiénes son los que vinieron? Los que respondieron a la invitación. Esa es la manera en que se desarrolla la parábola. Entonces, la referencia a los elegidos viene de la misma manera que la doctrina de la elección de Dios siempre viene. Esto es lo que quiero explicar. Es una garantía, es una seguridad para aquellos que por fe respondan a la invitación de Dios. Es la seguridad de que mi salvación últimamente no depende de mí. Dios me amó desde antes de la fundación del mundo. Su elección no tiene nada que ver con que si yo fuera a hacer lo bueno o malo. Es pura gracia. Entonces, yo descanso en esa doctrina. Descanso en que yo he respondido a la invitación que Dios me escogió. Pero nunca nos adelantamos con la doctrina de la elección. Es decir, ¿qué digo a alguien que está buscando entender el Evangelio? Le digo, responde la invitación. Así no se dice la palabra. Cuando uno responde, comienza a crecer en su fe. Ahí entra la doctrina de la elección. Uno puede descansar. Muchos fueron llamados y librados. No por sacrificios. Gracias por haber puesto tu mano de rescate. Porque si únicamente fuera lo que uno responde, yo no quiero vivir con esa mano. La base más segura es la soberanía. Descansamos en Dios. ¿Cómo puedo tener la seguridad que soy uno de los invitados que verdaderamente ha entrado en el reino de Dios, tratado bodas? La clave se encuentra en el detalle del invitado que fue votado de la boda. Es necesario que vengas a Dios vestido en el manto de la justicia. Vestido con ese gusto. Es cierto que cualquiera puede entrar, cualquiera. Y cada uno tiene que venir tal como es. Pero no entramos así. No entramos porque Dios nos dice perfecta justicia. Su justicia. Pero sus
somos por favor en Cristo. Gracias por su paciencia, por su caída final. Quiero darles un momento para reflexión. La justicia de Cristo, descansamos en Él. Que no llegamos a la boda del Cordero a base de nuestra vida, sino la justicia. De todo Dios acepta. No a base de una vida buena, sino porque te vistes de algo que tú no puedes poder. Vistes justicia. Y luego, llegado a Espíritu de Dios, te traje, llegado a descansar, a nombre de Cristo. Padre, bendice tu palabra. Llénanos con el entendimiento de tu luz y de entendimiento de lo que significa. Oh Dios, no ignorar esta invitación. Ayúdanos a no pensar que estamos bien, que vivimos de domingo a la iglesia, que no ignoramos de la relación. Nos preguntan si hay toques de esa realidad. Que hay alguien que necesita hoy convertirse en Cristo, ayuda a que responda. Viviste ahí, en comunicación contigo, que viviste desde ese traje que invoque tu nombre por Dios, Dios.